días, personas de varios lugares del mundo llegan a la Sierra Nevada de Santa Marta. Vienen por la belleza natural, las cascadas, el café, los pájaros y por las buenas energías. La creciente popularidad de la Sierra Nevada es bien merecida. Es un lugar hermoso, conocido por nuestros hermanos mayores como el corazón del mundo. El turismo está cambiando rápidamente el corregimiento de Minca, no siempre para mejorar. La mayoría de las personas llegan, hacen un tour, van de fiesta y se van sin saber sobre la historia de esta población. La Sierra Nevada de Santa Marta es el hogar de 4 grupos indígenas. Fue donde vivió el libertador Simón Bolívar sus últimos días, donde se cree que los primeros granos de café llegaron a Sudamérica y fue fuertemente afectado por ambos lados del conflicto armado. Solo en la última década, la gente ha estado regresando a sus hogares y tierras, recuperando propiedades familiares e intentando comenzar de nuevo. Las familias que estuvieron aquí antes y durante este periodo de tiempo tienen historias conmovedoras de pérdida, miedo, desamor y esperanza. Estas historias merecen ser contadas y las personas merecen ser recordadas. El Museo de la Memoria de Minca se encuentra en la casa más antigua de la población, propiedad de una de las familias tradicionales del corregimiento y sirve como centro de colaboración entre turistas y lugareños. En este espacio se comparten algunas de las historias olvidadas de la Sierra Nevada con el objetivo de crear un sentido de unidad y respeto dentro de la comunidad y así garantizar que todos se beneficien de las oportunidades que ofrece el turismo. Es nuestra esperanza que mientras más entiendan los turistas sobre la rica cultura e historia de la región, más respeto tendrán por ella y más poder tendremos para preservar lo que hace especial al hermoso corregimiento de Minca, nos dice Manuel Balaguera, uno de los fundadores del museo y miembro de una de las familias más representativas de la población. Inicialmente, esto es un sitio indígena que en la época de los españoles, pues ellos se vieron obligados a irse mucho más arriba. Ya después de eso es donde llega la parte del café, donde impacta la llegada de mi familia. Llegaron muchas personas del norte de Santander, tratando de huir de la guerra de los 1000 días y posteriormente la guerra del Bogotazo. Estas personas que llegaron aquí, cuando llegaron empezaron a trabajar en fincas cafeteras muy antiguas, entre ellos la Victoria y la finca Cincinnati. Ellos cuando llegaron se acentuaron en la parte de la montaña. Minca como tal no existía como pueblo, era un simple paso para las mulas o las personas que tenían que trabajar en la parte de arriba. Mi familia cuando se llegó a este territorio fue cuando ya quisieron tener un lugar propio, no solamente vivir en las fincas cafeteras, sino tener un lugar donde poder empezar una nueva familia. Y cuando ellos llegaron a este corregimiento, casualmente llegaron a esta misma casa, que viene siendo la casa más vieja de Minca, que aún conserva su estructura original. Cuando ellos llegaron, eran prácticamente dueños de todo el territorio, pero este pueblo era totalmente solo. Y ellos, para que poder llamar cada vez más personas para poder empezar este pueblo, empezaron a regalar muchas tierras, entre ellos la parte de la iglesia, el colegio, el cementerio, el campo de fútbol, y así poco a poco más familias bajaron de esa finca cafetera y fueron creando lo que hoy en día es Minca. El Magdalena tiene el inusitado hecho, además de la FARC y del ELN en su territorio,
delinquieron otros 9 grupos armados ilegales. Todos surgieron en los años 90 como consecuencia de la bonanza cocainera, la amenaza guerrillera y la demanda de seguridad por parte de los sectores empresariales, agrícolas y exportadores en las poblaciones de Zona Bananera, Fundación y Aracataca. La guerrilla de la FARC, como muchas guerrillas en Colombia, ya pasaban a perder un poco sus ideales, que de lucha a favor del pueblo, buscaron formas de financiar su lucha. Entre ellos era a través del cultivo y la venta de la marihuana. Y Minca para ellos fue un lugar bastante estratégico, porque era una zona montañosa donde fácilmente se pueden perder y tienen conexión con gran parte del Mar Caribe. Entonces la podían sembrar y la podían exportar muy fácil. Cuando ellos llegaron acá, fue donde empezó a vivir la época de la violencia, porque se apropiaron de muchos de esos territorios que antes eran de gente que cambió su actividad lucrativa y se apropiaron, y muchos de ellos pues al principio no hacían como un choque con la comunidad, fueron organizándose, pero ya con el tiempo, como les comentaba al principio, ellos fueron perdiendo sus ideales. ¿Por qué? Porque Minca en ese momento ya ellos querían demostrar que les pertenecía. Cuando ni siquiera se hablaba de un movimiento nacional, ya en la Sierra Nevada de Santa Marta se tejía la red de lo que años más tarde se convertiría en uno de los grupos paramilitares más violentos del país, de la mano de Hernán Giraldo Serna, conocido con los alias de El Patrón, El Taladro o El Señor de la Sierra, quien logró consolidar un emporio bélico que lo convirtió en el jefe del desmovilizado bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La era paramilitar se recrea de manera perfecta en el Museo de la Memoria de Minca. Bueno, concretamente en Minca, cuando la intención del paramilitarismo era tratar de sacar del territorio a la guerrilla, cuando ellos llegaron, como todo al principio, llegaron con una esperanza de que iban a sacar del territorio a los mismos, pero la diferencia entre la guerrilla y los paramilitares fue que la guerrilla llegó, tomó el pueblo, hizo la toma guerrillera, posteriormente se fue. A diferencia de los paramilitares, que ellos llegaron y se quedaron desde el año 2001 hasta el año 2010 aproximadamente. Cuando ellos estaban aquí, pues la situación era bastante diferente, puesto que ellos sí se metían directamente con la comunidad, porque para todos ellos, todo el pueblo minquero era un pueblo guerrillero. Entonces aquí tuvo bastante muertes por parte de los paramilitares, gente civil, gente que realmente sí pertenecía a la guerrilla. Hoy en día, pues lo más triste, cuando llegó el turismo, toda esa parte de la historia como tal, de lo que la gente vivió acá y el sufrimiento que pasó, se olvidó y mostraron lo lindo de Minca, los paisajes, la observación de pájaros, todo lo demás, pero la esencia y el sufrimiento de las personas se olvidó. La presencia de los grupos armados ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta data de por lo menos 40 años atrás, con la aparición de la FARC y el ELN, entre los años 80 y 90. Estos dos movimientos insurgentes encontraron inicialmente en la sierra un territorio que se estructuraba como una red de intrincados caminos que les permitió, sin mayores dificultades, movilizar tropa, armas y pertrechos. Además, la sierra se convirtió en un lugar propicio para construir refugios, centros de acopio y abastecimiento de víveres y alimentos. Una vez establecidos como fuerza, convirtieron la sierra en un territorio que les posibilitó bloquear las vías y accesos principales, atacar poblaciones de la periferia, someter a la población indígena y chantajear a las autoridades locales. Adicionalmente, establecieron un orden que se basó en tributaciones forzosas a grandes plantaciones, ganaderos, comerciantes y en la práctica del secuestro. La frágil respuesta de las autoridades regionales y las precarias acciones integrales del Estado propiciaron la consolidación de estos grupos y el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se enfrentaron por el control del territorio.
Minca, conocida como la capital ecológica de la Sierra Nevada de Santa Marta, deslumbra a cualquiera que tenga la fortuna de visitarlo por sus hermosos paisajes de bosques húmedos tropicales, en donde abundan los ríos y cascadas, vegetación de todo tipo y una fauna caracterizada por un sinnúmero de especies endémicas de aves. Es por todo esto que Minca ha llamado la atención de muchos turistas, tanto nacionales como internacionales, que lo ha llevado a convertirse en uno de los principales destinos ecoturísticos del país. El cambio que tuvo de pasar de ser una zona roja de conflicto a convertirse en una zona verde de turismo tuvo bastantes puntos a favor. Entre ellos, el cambio de ver una persona armada en el pueblo a ver una persona con mochilas. Fue un cambio favorable. Y que el turismo nacional y más que todo el internacional ha sido como una capa invisible que hoy en día pues protege al territorio, porque llegado el caso le pasa algo a un extranjero, se convierte esto en un escándalo nacional e internacional. Entonces ha sido un cambio favorable. Las personas hoy en día pues llegan y disfrutan de todo lo que Minca ofrece, entre ellos la diversidad de observación de aves, cascadas y todo lo que corresponde. Xena es la compañera de Manuel en el trabajo del fortalecimiento del museo. Su historia es impresionante, sobre todo porque en su condición de profesional en etnopolítica, la terminó enamorando el contorno histórico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo estaba graduándome de la universidad con mi carrera, intentando decidir dónde me quería ir, qué quería hacer con mi tiempo, y me ofrecieron un trabajo aquí en Colombia, en Barranquilla. Colombia me pareció un sitio bastante interesante para llegar en ese momento, porque se fue en 2016, el momento del acuerdo de paz y todo eso, y me pareció de estar en Colombia en ese momento sería meterme en la historia, en acción, y me pareció súper interesante. No duré mucho tiempo en Barranquilla, me estaban llamando a las montañas, entonces llegué aquí a la Sierra Nevada. Xena, a pesar de ser extranjera, tiene un conocimiento muy profundo de estas disputas en el territorio. La transición entre conflicto y paz aquí me parece primero algo muy bonito, porque realmente la violencia que se vivía más fuerte era en el campo. Esas son las personas que sufrieron como a primer mano durante el conflicto. Entonces el hecho de que hoy en día tienen la oportunidad de trabajar y salir adelante, de empezar sus propias empresas, me parece algo muy bonito. Pero también veo algunas fallas en ese proceso. Por ejemplo, el acuerdo de paz era entre políticos, era algo que pasaba en las ciudades. Y aquí, aunque no se ve el mismo como temor que antes, las cosas no son perfectas. Todavía hay muchas heridas que faltan sanar, hay muchas familias del pueblo que no se hablan por cosas que pasaron durante el conflicto, muchas historias y muertes que no están contados, que no han recibido el respeto que para mí merecen. Y con ese turismo que está llegando también, cuando empezó a llegar era con una falta de información. Entonces eso también es una meta grande de nosotros, es contar esas historias para sanar, para poder vincular esos grupos de personas y para crear un tipo de turismo que sea más consciente, más respetuoso hacia las luchas de las personas aquí del corregimiento y el resto de Colombia. La historia del museo la resumen ambos en un diálogo glorioso de un matrimonio que se ama profundamente, pero que también comparten ese amor por este territorio maravilloso que es el macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Inicialmente yo vivía en Santa Marta, me vine a vivir acá, comencé a construir una casa
ella conocía a mi familia, casi yo le dije que me enseñara inglés y aún no he aprendido, pero ahí Mal voy. estudiante. No, y en ese momento yo había arrancado con ese proyecto. No tenía como en mente que iba a ser un museo, ni un negocio, ni nada así. Pero por interés mío ya había empezado con las entrevistas, había empezado preguntando cosas. Y conocí la familia de él, me ayudaron bastante, me dieron muchísima información porque ellos también tienen su propia historia con todo eso. Y cuando conocí a Manuel también le hice la misma ronda de preguntas y pasamos mucho tiempo hablando sobre el conflicto, las experiencias de él, porque él de primera mano vio las tomas guerrilleras, o sea, cosas muy fuertes. Y yo creo que la relación empezó realmente fue por eso. Él, Por la historia. sí, y como un intercambio de historia, de cultura, de información. De hecho, así. ella fue la que me motivó a abrir este espacio del museo. Así, él no quería. Lo que no quería es porque vivimos en una zona que aún no se acabó el conflicto y hablar de estos temas es complicado. Entonces, sentimos motivación de otros lugares como museos en Chile que nos motivó para abrir este espacio. Y bueno, poco a poco ha cogido fuerza. Quisimos darle un toque solamente de conflicto, sino un toque de historia en general. ¿Y viene mucha gente al museo? Más que todo extranjeros, sí, y nacionales de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Es bonito. Yo siento cuando al principio hablaba sobre mi interés y de montar un espacio donde otras personas como yo podían conocer la historia real de Colombia, de las bocas de los colombianos, sentí que algunas personas aquí sentían, no, pero a los extranjeros no les interesa eso. Ellos quieren pasarlo bien, quieren tomar un cóctel, quieren como relajarse en la malla, en la hamaca. Pero con este proyecto yo creo que realmente sí hemos visto un montón de personas de todas partes del mundo que realmente les impactan esas historias, que se identifican a veces con la historia de ellos, de sus familias, de sus propios países, personas de todas partes. Y cuando llegan los colombianos también es interesante porque ellos se ponen a compartir sus historias de otras regiones de Colombia. Entonces ha sido, la verdad, hermosísimo una ver ganancia eso. en el sentido que cuando llegan acá las personas, muchos quieren ya después querer aportar en negocios locales. Ay, sí. Eso es algo como un turismo sostenible. Como las personas saben la historia de lo que la gente sufrió, se trata de apoyar a negocios de turismo locales, a hoteles locales o a personas que están comprometidas con la gente. Por ejemplo, hay hoteles, entre ellos Chirolo, que emplean su mayoría de gente de acá, que apoya el comercio local. Y eso es lo que nosotros apuntamos también, a tratar de abrir ese espacio para que realmente haya un turismo sostenible y no que venga el de afuera y se beneficie de todo. No, y eso es la cosa que a mí más me emociona, es que cuando terminemos el recorrido, yo digo, casi 100% de las veces las personas preguntan, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para apoyar a la gente de aquí? Y ese para mí significa que realmente hemos logrado algo. Y podemos decir, no, que donde ustedes paguen, donde ustedes visiten e invierten su dinero, mira si es un sitio sostenible, demuestra su interés por la historia de las personas de aquí. Y es bonito ver que las personas realmente se animan a ser parte de este cambio.